Ahora sí, doctor. Sí, perfecto. Muy bien, ahora vamos a continuar. Perdón. Porque tenemos que empezar percepción de accidente. ¿Qué tipo de accidente? Nosotros hacemos las preguntas. Y ahora ya voy también. Digo que está perfecto. No sabía cuándo volvería. No tanto resultados de la vida así. Tal vez sí lo puede ser. Es una novia. Tiene que irse temprano, toma novia. Que si puede llegar tarde, pues ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, muy bien. Ahora, ¿se ve o no? Seguimos en la primera diapositiva, sí. Sí, estamos en la primera, pero se ve, ¿no? Voy a ver, Sí, voy a doctor. pasar la segunda, a ver. ¿Se ve la segunda? No, 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 doctor. no, perfecto. Muy bien, esa es la segunda. Vamos a Ahora hablar sí. sobre trombosis. Muy bien, vamos a hablar sobre trombosis venosa profunda, señoritas. La trombosis venosa profunda, como lo ven ahí, es un gran problema a nivel mundial. La trombosis venosa profunda también es conocida como la enfermedad del viajero, porque hay una alta incidencia de trombosis venosa profunda en personas que viajan, que hacen viajes largos, por lo general mayor a las 4 horas, ¿no? Sea por vía terrestre, aérea o marítima. Luego, también se le dice la enfermedad del turista o enfermedad del viajero, como les mencionaba. El otro gran problema que existe es de que muchas veces el 50% de estos pacientes, el diagnóstico no se da, ¿no? Por diversos motivos. Y entonces eso deriva en que pueden haber complicaciones tales como la embolia pulmonar, ¿no? El síndrome postflevítico, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ese es el gran problema, ¿no? A muchos pacientes que no presentan ni sintomatología, entonces pasa desapercibido. Y cuando acuden a un centro hospitalario o una clínica, pues incluso ya pueden ser portadores de una embolia pulmonar. Ese es el gran problema de esta enfermedad. Por lo general, la trombosis venosa profunda, como se lo mencioné ayer, pues es un coágulo sanguíneo que se localiza en una vena profunda, especialmente en los miembros inferiores. Eso no es obstáculo para que también se presente en los miembros superiores e incluso en las yugulares. Yo he visto hace varios años una paciente que hizo un viaje de Miami a Lima y la señora pues que viajaba con su esposo subió, ¿Qué pasó? eran médicos, ¿ah? Y apenas se sentó en el asiento que le correspondía, que era pegado a la ventana, ¿no? La doctora se quedó dormida profundamente. Bueno, el esposo pues sabía que estaba cansada, porque eso fue lo que me refirieron cuando los vi. Y entonces ni siquiera no la despertó. No la despertó hasta que llegaron, aterrizaron en Lima, ¿no? Y le pasó la voz, ¿no? Le dijo, ya hemos llegado. Entonces la doctora le dijo, ¿sabes qué? Me está doliendo el cuello, el lado derecho, le dice, ¿no? Será porque así te has quedado dormida, pues le dice, ¿no? Entonces,
Al día siguiente retornaron en vuelo también de Lima a Arequipa. Y a los 2 días, al tercer día me han llamado, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué, Rodolfo, pasa este problema? La veo a la doctora y le digo, ¿sabes qué? Esta es una trombosis. Me ven a yugular. Hice el Doppler y había trombo. Hubo que hospitalizarla y anticoagularla a la doctora, ¿no? Entonces, para que vean que también se presenten los miembros superiores en las yugulares. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos que también tener en cuenta, por ejemplo, de que en Estados Unidos casi 3 millones de habitantes, ¿no? Cada año desarrollan trombosis venosa profunda, para que ustedes vean la importancia que tiene la trombosis venosa. Y no es ninguna gracia que una persona, sea hombre o mujer, ¿no? Presente pues una trombosis venosa profunda. Entonces, esto muchas veces le pone un gran riesgo a la salud de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque los coágulos pueden desprenderse, romperse, ¿no? Viajan a través del torrente sanguíneo del corazón, pulmones y producen pues la famosa embolia pulmonar. Y que en muchos casos, lamentablemente, pues la persona fallece. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta enfermedad. La famosa triada de Virchow tiene 3 factores, 3 componentes. Uno es la estasis venosa, que se refiere al flujo sanguíneo que va disminuyendo, va enlenteciendo su flujo. La hipercoagulabilidad, que corresponde a los componentes sanguíneos. Y la injuria, que se refiere a la lesión que puede presentarse en la pared de los vasos, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, una necropsia, se extrajo pues una parte de la vena femoral y al abrirse pues se encontró ese coágulo que ustedes están apreciando. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en la trombosis venosa profunda? En primer lugar, como les mencioné ayer, a corto plazo, la embolia pulmonar, también conocida como tromboembolismo pulmonar o tromboembolia pulmonar. En segundo lugar, las de largo plazo, el síndrome postrombótico y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿no? Son las complicaciones que tenemos que tener en cuenta y siempre estar pensando. Acá tienen ustedes una úlcera venosa, tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda, ¿no? Como verán, la localización es la más frecuente. Y por encima del malleolo o a la altura del malleolo. Como ven acá está por encima del malleolo y acá está en el malleolo. La lipodermatosclerosis es estas zonas hiperpigmentadas que ustedes ven. Esto es la lipodermatosclerosis, igualmente aquí, se aprecia claramente. Entonces, dígame. Disculpe, una compañera está intentando entrar, pero no le acepta. No le No la permite acepta. entrar. Es que no la veo. ¿Cómo puede ser posible que hagas esas cosas? Te pasas. Ya está. Gracias. Sino que como está ocupada la pantalla, no veo. Esa es la razón. Muy bien. Entonces tenemos pues que ser muy precavidos con esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se encuentra en la trombosis venosa profunda, ¿no? Son varios. Tenemos la obesidad, la tendencia hereditaria también, ¿no? Aumenta el riesgo de los coágulos.
que se pueden presentar en el sistema venoso profundo, pacientes de más de 60 años de edad, y también se encontró que había una preponderancia en el grupo sanguíneo de tipo A como factores de riesgo. Y algo que es muy importante y que se ha dado en los últimos años es los actos quirúrgicos, especialmente la cirugía traumatológica, ahí ven cirugía de cadera, pierna, la cirugía abdominal, la cirugía gineco-obstétrica, la neurocirugía. Pacientes que pueden estar por tener enfermedades que los han postrado en cama, mucho tiempo en cama, ¿no? En posición de cúbito o semisentada, ¿no? Entonces, también corren el riesgo de presentar una trombosis venosa. El uso en las mujeres de las píldoras anticonceptivas o hormonas que son administradas, por ejemplo, cuando se presenta la menopausia, algunas mujeres necesitan de estos medicamentos, pero corren el riesgo también de presentar una trombosis venosa profunda. También en otras enfermedades, ¿no? Ahí las tienen, ¿no? Por ejemplo, el lupus, el cáncer, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, pacientes que les han colocado catéteres venosos centrales, ¿no? El mismo embarazo. Entonces, adelantándome a parte del tratamiento, como les mencioné ayer, esta enfermedad pues requiere prevención. Y justamente para la parte quirúrgica, hace algunos años se inició en el hospital el uso de la tromboprevención. La tromboprevención se realiza de la siguiente manera. Supongamos que se ha programado una cirugía de cadera en una paciente de 80 años, porque lo más frecuente es las cirugías de cadera en pacientes para arriba de los 70 años, ¿no? 70, 80, 90 años. Entonces, la paciente es hospitalizada y 3 días antes se le empieza a pasar heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina, que se da de acuerdo al peso. Una persona, una dama que pese unos 60, 65 kilos o 70 kilos, hay dos formas, ¿no? O se da 60 miligramos por día, o, bueno, yo soy más drástico, ¿no? Yo prefiero dar 60 miligramos cada 12 horas, porque no va a contraindicar la cirugía, ¿no? No es como la warfarina, ¿no? Por ejemplo, que es un anticoagulante por vía oral. El anticoagulante por vía endovenosa es la heparina, ¿no? Heparina fraccionada. Entonces, de esta manera 3 días, al día siguiente se opera el paciente y luego también 3 o 4 días más después del postoperatorio. Eso es muy importante. Eso se llama, vuelvo a repetir, tromboprevención. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tratar de evitar que se presente la trombosis venosa profunda en los pacientes que son operados por diversas patologías, no especialmente los que les he mencionado. Lamentablemente, muy pocas especialidades lo hacen. Pueden creer ustedes de que más o menos hay un 30-35% de pacientes postoperados que hacen trombosis venosa profunda, pacientes cesareadas o por parto normal también hacen trombosis venosa profunda. Entonces, en estos pacientes, nosotros, las mujeres, por embarazo, ¿no? Por parto normal o por cesárea, nosotros recomendamos, aparte de la tromboprevención, el vendaje de los miembros inferiores, ¿no? Porque por lo general tienen varices, ¿no? Entonces, la conjunción de estas dos medidas va a ayudar, o ha ayudado ya a que se disminuya el porcentaje de presentación de la trombosis venosa profunda en este tipo de pacientes.
En cuanto a la sintomatología, el gran problema, como le mencioné al inicio, es de que estos pacientes, pues, el 50% pueden pasar asintomáticos. Entonces, nos causa gran preocupación y por eso es que la mayor parte de los pacientes que presentan trombosis venosa profunda, pues, acuden muy tarde a un centro hospitalario, a una clínica o a un consultorio, ¿no? Y esto redunda en el tratamiento que se le vaya a dar al paciente. Tratamiento inicial, preferible pues tenerlo en las primeras 24 o 48 horas. Es totalmente diferente tenerlo a la semana, a las 2 semanas, al mes, o como yo tuve un paciente que trabajaba cuando se estuvo haciendo la famosa interoceánica, ¿no? Y estuvo un año con una trombosis venosa y nunca se hizo ver. Al año, al ver que su miembro inferior izquierdo era más del doble del tamaño, del diámetro del derecho, sus mismos compañeros le dijeron, no, tienes que hacerte ver. Y vino el señor, lo buscó, lo vi, lo interné inmediatamente y lo tuve hospitalizado un mes. Un mes con heparina, señoritas. Un mes con heparina por vía endovenosa en infusión continua. Le empecé a dar warfarina también luego y el paciente pidió su alta. Pidió su alta porque la razón que me dijo fue la siguiente, ¿no? Doctor, yo tengo que trabajar porque mi familia se está muriendo de hambre. Nunca más lo he vuelto a ver a este paciente. Se fue, lógicamente, como le digo, ya muy mejorado, pero faltaba, ¿no? Faltaba. Entonces, ese es un ejemplo de lo que puede suceder con los pacientes. Yo tengo otros pacientes que he manejado por trombosis venosa y los tengo anticoagulados entre 3 a 6 meses. El problema es cuando, si es paciente mujer especialmente, o cuando sea hombre también, si los pacientes tienen menos de 45 años, de 45 años para abajo, una vez terminado el tratamiento hay que taquearlos, como decimos nosotros, es decir, hay que hacerle una tomografía de todo el organismo para descartar tumoraciones, que por lo general son malignas. ¿Ya? Eso es muy importante. Eso quiere decir de que la trombosis venosa profunda en pacientes menores de 45 años siempre hay que descartar una neoplasia. ¿Cuál es la sintomatología que presentan los pacientes? Los signos. El edema del miembro inferior, acuden siempre porque el miembro inferior derecho, por decirles, ha aumentado de tamaño hace una semana. Pensaban que iba a pasar, pero no. Y ahora pues van con el miembro inferior bien edematoso, además de adormecimiento, calambres e impotencia funcional, ¿no? Muy dificultoso el caminar. Puede presentarse también una piel enrojecida o descolorida o blanca. Si es la safena, se puede apreciar un cordón en una vena, ¿no? En la vena safena, un trayecto, como les mencioné ayer, la tromboflebitis. El paciente puede estar taquicárdico, fiebre moderada. Esa combinación de esos dos síntomas, signos, tenemos que pensar en una embolia pulmonar, ¿ya? Muy frecuentemente se aprecian venas dilatadas en las piernas o el muslo. El dolor que nos refieren los pacientes manifiestan un dolor opresivo, ¿no? Y si le tocan la pierna, pues le duele, ¿no? Entonces, son parte de la sintomatología que presentan estos pacientes. Pero vuelvo a repetir, hay pacientes que lamentablemente no presentan esta sintomatología y puede pasar desapercibido.
El diagnóstico, parte del examen clínico, por ejemplo, cuando examinamos al paciente, yo recomiendo que el paciente, sea hombre o mujer, esté solamente con sus paños menores, no en trusa, o sea hombre o mujer, para hacer el estudio comparativo de ambos miembros inferiores. Eso es muy importante y se le explica al o a la paciente. Yo recomiendo siempre que debe haber un familiar con el paciente o la paciente para el examen. Acostúmbrense a eso. Entonces hacemos la historia del paciente y luego vamos a pasar al examen clínico. En el examen clínico nosotros podemos ver un aumento de volumen del miembro inferior. Por ejemplo, el izquierdo está aumentado de volumen en relación al derecho. Podemos tomar fácilmente, comprobar con la medida de nuestras manos, ¿no? Para tomar el diámetro tanto del muslo como de las piernas, ¿no? Y lo hacemos sin ningún problema, ¿no? Y se va a notar la diferencia. Aparte de la forma visual en que estamos notando el aumento de volumen, también lo comprobamos con tomando el diámetro tanto del muslo como de la pierna, por encima de la rodilla y por debajo de la rodilla, aproximadamente de 5 a 8 centímetros. Luego procedemos a tomar la temperatura. Es muy importante la temperatura, ¿sí? El color que presenta el miembro inferior a la inspección, ¿no? Puede haber diferencias. Acuérdense que ayer les hablé de 3 tipos de trombosis venosas profundas, ¿no? Entonces, seguimos avanzando con el examen. Yo prefiero siempre tomar los pulsos. Para mí es muy importante. Cuando ya nos acostumbramos a vamos a decirle, a una secuencia, ya muy difícilmente nos vamos a olvidar. Entonces yo les recomiendo que ustedes practiquen eso, ¿no? Es acostumbrarse a una secuencia y así ya quedamos programados y no nos vamos a olvidar, no vamos a pasar por alto. Siempre que haya un problema venoso, hay que descartar un problema arterial. Y si el paciente viene por un problema arterial, debemos descartar el problema venoso. Hay muchos pacientes que tienen problema arterial y problema venoso. Entonces, esa es la razón. Entonces, es muy importante examinar de esa manera. Entonces, tomamos los pulsos, puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Yo normalmente lo hago de abajo hacia arriba, sea el pedio, tibial anterior, tibial posterior, popliteo, femoral, de esa manera, ¿no? Y lo vamos anotando en nuestra historia. Luego, podemos, por ejemplo, en el miembro afectado, podemos realizar, comprobar el signo de Hoffman le dicen otros, que consiste, como el paciente está echado, ¿no?, en la camilla, lo que hacemos es flexionar el pie del miembro afectado y apretar la pantorrilla. Ese es el signo de Hoffman, ¿ya? Entonces, por lo general es positivo, puede ser leve, moderado, severo, pero es positivo en los pacientes, ¿no? A continuación, pues vienen otra serie de estudios, ¿no? Dentro de ellos tenemos el Doppler vascular, el ecodoppler, que ya se los mencioné ayer, la resonancia magnética y la flebografía. Comenzaré por el último, la flebografía. La flebografía es un estudio de las venas, ¿no?, con sustancias de contraste. Hace 20 años o 30 años atrás, pues era común hacer flebografías. Ahora lo raro es encontrar quien las haga, ¿no? Lo que se hace es colocar una aguja, un equipo de venoclisis, por lo general es en la vena del pie, ¿no? Entonces,
Muy pocos tecnólogos o médicos radiólogos realizan ya eso, ¿no? Porque más fácil es hacer el Doppler o el ecodoppler, ecodoppler color, le dicen otros, ¿no? Y la resonancia magnética es un estudio que se puede hacer, ¿no? Pero es caro, ¿no? Entonces, lo que más se hace es el Doppler y el ecodoppler. Eso es lo que más se hace, ¿no? Entonces, la diferencia, para recordarles lo de ayer, entre el ecodoppler y el Doppler, es que en el ecodoppler se ve la imagen, ¿no? Y se ve el color. Como vamos avanzando, como vemos, podemos encontrar las obstrucciones que hay, ¿no? En los vasos venosos, e incluso también en los arteriales cuando vemos la parte arterial. También hay sonido, ¿no? Se coloca el sonido en esa zona y pues en dicha zona, al haber de trombos, pues no hay ausencia del sonido, de flujo venoso, pero si lo ponemos por delante o por detrás, pues vamos a encontrar el flujo, ¿no? Que puede estar disminuido o muy disminuido. Debemos recordar que la trombosis venosa profunda puede ser parcial o puede ser total. Recuerden la parte de la clase que les hice ayer, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros diagnosticamos o corroboramos el diagnóstico que nosotros teníamos formado cuando hemos visto al paciente, cuando le hemos examinado. ¿Cuál es el tratamiento de la trombosis venosa profunda? El tratamiento de la trombosis venosa profunda es la anticoagulación. Y debemos tener ciertos parámetros, como la edad, el estado general del paciente, si tiene algunas enfermedades, ¿no? Luego, felizmente que en cuanto a la tolerancia a los medicamentos que se administran, como la heparina o warfarina, felizmente que muy pocas son las personas que tienen alguna reacción, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir que el coágulo siga creciendo, ¿no? Y que se traslade pues una parte de él cuando se desprende primero al corazón y luego a los pulmones, donde se localizan y pueden formar una embolia pulmonar, que puede ser leve, moderada o severa. Entonces, el tratamiento, vuelvo a repetir, es la anticoagulación. ¿Qué tenemos? Por vía endovenosa, la heparina sódica o heparina no fraccionada, no es la de preferencia, la que usamos nosotros en el hospital o en la clínica. O sea, el paciente tiene que ser hospitalizado. El paciente que tiene una trombosis venosa profunda debe ser hospitalizado, salvo razones de fuerza mayor como la pandemia, ¿no? Lamentablemente no se reciben en ningún hospital pacientes con trombosis venosa, bueno, con ninguna enfermedad realmente, ¿no? Todos los pacientes supuestamente los derivan, entre comillas, a otros sitios y cada vez los van peloteando a los pacientes. Lamentablemente es la triste realidad. Entonces, nosotros damos heparina sódica o heparina no fraccionada, como ven ustedes ahí. La heparina sódica viene en frascos de 25.000 unidades. Un frasco trae 5 centímetros, eso quiere decir que cada centímetro tiene 5.000 unidades internacionales. Hay que tener mucho cuidado, señoritas, porque hace unos 3 años un laboratorio, no recuerdo el nombre en estos momentos, ha sacado heparinas con frascos de 5.000 unidades. Quiere decir que en cada centímetro hay 1.000 unidades. No entiendo realmente cuál ha sido el motivo de eso, pero ha ocasionado muchos problemas, ¿ya? Entonces hay que corroborar, ¿no? Hay que revisar el frasco y comprobar que sea el frasco portador de 25.000 unidades. Como trae 5 centímetros, cada centímetro
es igual a 5.000 unidades. Y 5 por 5 es 25. Muy bien. Pero de repente, pues, el paciente no puede ser hospitalizado, así como estamos ahora en pandemia. Entonces, podemos recurrir a las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular vienen de 40, 60, 80 miligramos. Se da por kilo de peso. Entonces, es 1 miligramo por kilogramo de peso. Por lo general, yo administro ese medicamento en las personas que van a ser tratadas pues, en su casa, y incluso hay que enseñarles, o que una enfermera le coloque la heparina en forma subcutánea, ¿no? Las jeringas ya vienen precargadas, ¿no? La enoxaparina es la que más se usa, ¿no? La más comercial. Entonces, se colocan cada 12 horas. Yo indico cada 12 horas. Vuelvo a repetir, de acuerdo al kilo de peso, ¿no? Puede ser pacientes de 60, 70 kilos, 60 miligramos. Pacientes de 80 kilos nada más, 80 miligramos cada 12 horas. Bien, entonces, paralelamente, tenemos que administrar, bueno, al día siguiente administramos la warfarina, ¿no? Y en esto debo recalcarles que la heparina sódica que administramos, el frasco de 25.000 unidades se coloca en un litro de dextrosa al 5%, y si el paciente es diabético, pues cloruro de sodio al 9 por mil. O sea, un frasco de heparina de 25.000 unidades en un litro de suero, que puede ser dextrosa o cloruro de sodio. Entonces, nosotros por regla de 3 simple vamos a administrar, iniciamos el microgoteo, ¿no? Se pasa a 20 centímetros hora. 20 centímetros hora equivale a 1.000 unidades internacionales de heparina. ¿Estamos? Entonces, y así vamos a administrar en infusión continua, y la anticoagulación con heparina sódica se controla midiendo el TPT, que viene a ser el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Sí? El tiempo parcial de tromboplastina, señoritas, normal, vamos, 30, 32 segundos. ¿Sí? Si nosotros le administramos a un paciente por ser portador de trombosis venosa la solución de heparina, nosotros decimos que el paciente está anticoagulado si el resultado de TPT, que lo tomamos al día siguiente, es el doble o el doble más la mitad, es decir, 60 o 75. Yo les soporto hasta 80. Y ahí les digo que el paciente está anticoagulado. Entonces, de acuerdo a lo que salga del TPT, pues regulamos el microgoteo, ¿no? Si es 20 centímetros hora y le falta, pues aumentamos a 22, a 24 cc hora. Si nos hemos pasado, está en 100 por decirle, lo disminuimos a 16 cc hora. Así se va a ir manejando. Al día siguiente, como les mencioné, iniciamos la warfarina. Puede ser al día siguiente o a los 2 días. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que administrar primero heparina y a continuación la warfarina? Eso es muy importante, porque la warfarina, para que alcance el nivel de anticoagulación en sangre, tiene que pasar entre 4 y 5 días. Mientras tanto, nosotros vamos protegiendo y tratando al paciente con la heparina sódica o la heparina no fraccionada. Son los dos nombres que tiene. Entonces, al 5.º día, nosotros pedimos un INR, que significa índice normalizado regional, esto es a nivel mundial, y que nos va a dar el valor
El valor normal del INR en un paciente que no recibe anticoagulación es 1, 0.9 o 1.1. Cuando el paciente lo estamos anticoagulando, el valor de anticoagulación tiene que ser el doble o el doble más la mitad, entre 2 y 2.5. Pero no seamos tan sectarios, ¿no? Yo les acepto 2.8, pues, ya hasta 3 si quieren. Pero 3, por ejemplo, lo usamos hasta 3 lo usamos para pacientes que hemos operado de un cambio valvular mitral o aórtico y está anticoagulado, ¿no? Entonces, ellos pueden llegar a 3. Pero una trombosis venosa profunda entre 2 y 2.5. Entonces, una vez que el paciente encontramos que está en nivel de anticoagulación, está en 2 o un poco más, pues suspendemos la anticoagulación con heparina y solamente queda con la warfarina. Inicialmente hay que controlar el INR en estos pacientes cada semana. Si en 3 semanas consecutivas el paciente está entre 2 y 2.5, pues empezamos a espaciar el control del INR. Ya no lo hacemos cada semana, sino cada 2 semanas. Y así sucesivamente, ¿no? Si en 3 veces, cada 2 semanas, sigue manteniendo el nivel, lo pasamos a cada 3 semanas. El tiempo de anticoagulación que va a tener el paciente va a ser de 3 a 6 meses como máximo, ¿no? Se le controla cada 3 meses, se le hace un Doppler, un ecodoppler, para ver cómo va mejorando. El otro punto que es muy importante es que el paciente, eso lo van a leer ustedes, el paciente o la paciente que tiene una trombosis venosa profunda, pues no debe caminar. El primer mes yo le hago que el paciente realice reposo, no en la cama. La cama va a ser solo para dormir, en un sillón con la pierna levantada. La pierna que está afectada, ¿no? Tiene que estar levantada, no estirada, un poquito doblada. Entonces, esa es la forma. Permiso solo para ir al baño. En esto hay que ser muy claro, porque si el paciente en una visita que nos haga a las 2 o 3 semanas o nos llame y nos dice, doctor, la pierna se me ha vuelto a hinchar, pues aquí tenemos que ser muy drásticos. La pierna se le volvió a hinchar, eso se llama retrombosis. Y si el paciente hace retrombosis, pues la gracia le va a costar, porque va a estar anticoagulado ya no 3 a 6 meses, sino 1 año a 2 años. Y le vuelvo a repetir, no hay ninguna gracia estar anticoagulado. ¿Por qué? Porque hay que restringir, por ejemplo, plátano, mandarina, naranja, toronja, ¿no? Tienen vitamina K, entonces va contra la anticoagulación. Todos los alimentos verdes, de color verde, palta, col, brócoli, lechuga, culantro o cilantro, ¿no? Toda medicación, todo ese tipo de alimentos de color verde durante todo el tratamiento. Recomendarle al paciente que si es que se corta, si es mujer, por ejemplo, que quiera cocinar, pues lamentablemente el primer mes no va a cocinar, pues prohibido estar de pie, prohibido. Pero si reciben un corte por estar haciendo algo, pues ahí no hay que apretar 3, 5 minutos como lo hacemos normalmente nosotros. En un paciente anticoagulado es 20 a 30 minutos que tienen que apretar, porque si no el paciente se va a desangrar, porque está anticoagulado. Entonces tenemos que ser bien precisos en darle estas recomendaciones a los pacientes y ser drástico con ellos. Es la única forma. Al paciente le va bien cuando hace caso. Cuando no hace caso, pues lamentablemente va mal. Otra parte que es muy importante es que la warfarina en el hospital, por ejemplo, ¿no? En el CASE, nosotros pues las enfermeras lo administran a las 6 de la tarde.
¿no? ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana vienen a hacer los controles el personal de laboratorio. Pero cuando es en casa el tratamiento, pues nosotros decimos que el paciente debe tomar la warfarina a las 8 de la noche, para que a las 8 de la mañana haga el INR en el laboratorio que le corresponda o que conozca, ¿no? Donde lo controlen. Eso es muy importante. O sea, 12 horas tiene que haber. Algunos me dirán, doctor, pero ¿por qué ser tan estricto? ¿Por qué? Porque no es ninguna gracia anticoagular a un paciente. Si nosotros decimos a las 8 de la mañana y el paciente se hace por X motivo a las 12 del día, pues ya no es válido el INR porque han transcurrido 4 horas. Entonces no vamos a agarrar el nivel máximo en su nivel, ¿no? En el nivel máximo, perdón, no vamos a agarrar, sino va a ser en caída. Entonces el dato va a salir falseado. Y esto es muy importante. Vuelvo a repetir, no es ninguna gracia anticoagular a un paciente. ¿Por qué? Porque si se pasó de anticoagulación, el paciente, pues, felizmente que hay medicamentos para controlarlo, para contrarrestar la anticoagulación, ¿no? Y decirles a estos pacientes de que si presenta sangrado por las encías, si al orinar la orina ha cambiado de color, se torna roja o rojo oscuro, ¿no? Entonces son signos de sangrado y acudir inmediatamente al hospital, a la clínica o al consultorio para que el médico tratante pues inmediatamente instale lo que corresponda, ¿no? Que es hospitalización, hacer un INR, si está alto pues empieza a pasar plasma rico en plaquetas con el paciente hospitalizado. Es muy importante. Es mala combinación que un paciente anticoagulado también sea hipertenso. Imagínense que se le suba la presión al paciente a 200, se rompe un vaso a nivel cerebral y produce un ACV hemorrágico. ¿Se dan cuenta? Entonces no es ninguna gracia esto, ¿no? Evitar también mencionar a los pacientes que no pueden colocarle inyecciones intramusculares, todo debe ser endovenoso. ¿Por qué? Porque si no se van a hacer hematomas. ¿Ya? Entonces son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y a recalcarles a los pacientes, no me cansaré de decirles, ¿no? Recalcarles que tienen que seguir las indicaciones. Yo muchas veces incluso he sido tan drástico que les digo, si no me hacen caso, entonces búsquense otro médico, yo no los voy a volver a tratar. Porque se pueden morir. Esa es la verdad. ¿Ya? Trombolisis. La trombolisis solamente se puede instaurar en las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Se usa streptokinasa, pero lamentablemente pues es muy raro que un paciente con trombosis venosa profunda nos llegue en las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Es lo más raro que puede ocurrir. Una vez nomás creo que hemos anticoagulado, hemos hecho trombolisis, ¿no? Pero bueno, muy bien. Bueno, ahí está todo lo que les he mencionado, ¿no? El control del paciente, hacerlo pues cada 2 meses o cada 3 meses, ¿no? Pero el INR pues sí es inicialmente semanal, después cada 2 semanas. En pacientes en los cuales no se puede instaurar la heparina o la warfarina, que es raro, felizmente, es raro, o en los pacientes que hagan trombosis venosas repetitivas, se coloca el conocido filtro de vena cava. Se coloca en la vena cava inferior por punción, ¿no? Y por lo general se ingresa por la vena femoral derecha y se coloca en la vena cava inferior, por debajo de la vena renal, ¿no? Entonces, este filtro de vena cava va a fungir de un receptor de los coágulos, entonces va a impedir que estos coágulos vayan a pasar al corazón y luego al pulmón y se produzca la embolia pulmonar, ¿no? Entonces, se coloca muy raramente, pero
tengo que mencionárselos. Pero lo más importante es prevenir, ¿no?, una embolia pulmonar, ¿no?, que puede poner en riesgo la vida del paciente y muchas veces pues llegan al éxitos letales, ¿no? Entonces, no me cansaré de repetir que todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía, de todas las que les he mencionado, desde un parto, una cesárea, cirugía abdominal, cirugía traumatológica, neuroquirúrgica, pues lo mejor que se puede hacer es realizar la tromboprevención, tal como les he mencionado, 3 o 5 días antes y 3 a 5 días después, ¿no? Recomendar a los pacientes que viajan, que hacen viajes largos, deban mover, en el peor de los casos, estirar las piernas, ¿no? O caminar, pararse, pedir permiso en el avión y pararse y caminar 1 minuto, 2 minutos y volver a sentarse, ¿no? Normalmente se hace cada 2 o cada 3 horas, ¿ya? Es lo que se realiza. Cuando los pacientes son operados, pues si no hay ningún inconveniente, tratar de que estén semisentados o sentados, se levanten de la cama, ¿no? Y puedan, así se va a poder evitar que se forme que haga una trombosis venosa profunda. Hay dispositivos de compresión neumática que también se pueden usar, pero lamentablemente son caros. Pero lo que sí se usan son las famosas medias elásticas para varices, ¿no? Hay de baja compresión, mediana compresión y alta compresión, dependiendo de lo que tenga él o la paciente. En jóvenes, y ahí les presento a mi nieto durmiendo, ¿no?, feliz y contento porque no tiene trombosis venosa profunda. Bien, señoritas, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Silencio en la noche. Doctor, Sí. disculpe, ¿cuál es el tratamiento para la lipodermatoesclerosis? La lipodermatoesclerosis es el signo que nosotros vemos en los pacientes con insuficiencia venosa crónica. Y el tratamiento es quirúrgico. Hay que operar, hay que buscar las venas perforantes, que son las que originan esto, ¿no? Así como también la safena. Normalmente, cuando operamos a estos pacientes, sacamos la safena y ligamos las venas perforantes, aparte de sacar las colaterales, ¿no? Pero requisito indispensable. ¿Ustedes se acuerdan de ese dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia? ¿Han escuchado ese dicho? Sí, cierto. Sí, ¿cierto? Ya. Ese dicho funciona para la insuficiencia venosa crónica. Una vez ligadas las perforantes, desaparecen las úlceras varicosas y desaparecen la insuficiencia venosa crónica, ¿no? Para hacer una analogía. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, ¿Sí? y por ejemplo, las personas que no pueden caminar, ellos también, Ya. hay una manera, siempre vamos a caminar, hay una manera de prevenir. La forma de prevenir en las personas que no pueden caminar es darle aspirina. Lo que me olvidé, y gracias por la pregunta, me olvidé decirles de que una vez terminado el tratamiento y vemos que se ha reperfundido, o sea, se ha restablecido la circulación venosa en la zona de una trombosis venosa, se cumplieron los 6 meses. A continuación, nosotros hacemos que el paciente todos los días tome una aspirina de 100 miligramos con el almuerzo, ¿ya? Toda su vida. Es una forma de prevenir que haga trombosis venosa. Es más, por ejemplo, en todo paciente mayor de 40 años que no haga ejercicio, se recomienda que tome aspirina de 100 miligramos todos los días con el almuerzo. Esa es la recomendación.
Y eso está en las guías. Ahora que tanto nos regimos por las guías, ¿no? Pero acuérdense que la medicina no es absoluta, eso es muy importante. Vuelvo a repetir, la medicina no es absoluta. ¿Alguna otra pregunta, señoritas? Doctor, ¿Sí? disculpe, en tanto a las varices secundarias, si es que hay afectación del sistema venoso profundo, ¿qué es lo que cuál es el tratamiento? El tratamiento cuando haya afectación del sistema venoso profundo, felizmente que es raro, es poco, ¿no? Muy poco frecuente, es el uso de las medias para varices, ¿no? Hay medias para varices, como les mencioné, de baja, mediana y alta compresión, medias por debajo de la rodilla, a mitad de muslo y tipo panty, incluso para embarazadas. Y también hay medias antiembólicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo vean ustedes el paciente, pues se le indica el tipo de medias más adecuado para ellos, ¿ya? Entonces, en esos casos ya no es ningún tipo de cirugía, solo las medias, ¿verdad? No, solamente medias. La insuficiencia venosa profunda no se opera. No se opera. Claro. Se trata solamente con medias de mediana compresión, que la mediana compresión es de 20 a 30 milímetros de mercurio. Alta compresión más de 30 milímetros y poca compresión de 10 a 20 milímetros de mercurio. ¿Otra pregunta, por favor? Doctor, en el caso de que una persona esté tomando píldoras anticonceptivas o algún tipo de terapia de reemplazo hormonal, Ya. ¿es posible que la sangre sea más propensa a coagularse y llevarnos a una trombo? Claro, está indicado de que, o está dicho en la guía de que los pacientes que toman anticonceptivos o una terapia hormonal por la menopausia, como les mencioné, pues lamentablemente corren el riesgo de presentar trombosis venosa. Hay un alto porcentaje de personas que hacen, mujeres que hacen trombosis venosa por usar estos medicamentos. Y esto podría ser también más propenso de factor de riesgo en el caso de una mujer joven entre 15 a 25 años, por ejemplo. Claro, claro, por eso en este caso es recomendable el uso de las medias para varices. Como les dije ayer, ¿no? Lo ideal sería que todos usáramos medias para varices. Hay medias para varices para dama y medias para varices para hombre, ¿no? Es lo ideal. Pero lamentablemente, pues, creo que ni el 0.01% usan medias para varices, ¿no? Por ejemplo, yo les mencioné que yo las uso para cuando hago cirugía cardíaca, ¿no? Así me las pongo. Doctor, y como está hablando acerca de las medias, ¿qué tipo de medias podríamos usar, digamos, nosotros? Y más o menos cuál es el costo, más o menos. Pues yo les recomiendo, si van a usar medias para varices, que usen las de mediana compresión. Y algo que es muy importante, ¿no? Es la forma en que se van a poner las medias. No se ponen las medias como lo hacemos pues normalmente tanto el hombre como la mujer. El método es el siguiente. Nos levantamos, ¿no? Hacemos nuestros ejercicios. Yo hago ejercicio todos los días y luego me voy a bañar. Se regresa uno, se echa en la cama y levanta la pierna, cualquiera de las dos. La tiene levantada durante 5 minutos. No pueden apoyar en la pared si su cama pues colinda con una pared. Y después de 5 minutos, pues hay que colocarse en la media. Si uno no puede, pues tienen que ayudarle a alguien, ¿no? Entonces, punta, talón, y luego se jala suavemente, no hay que estirar la media, se jala suavemente y llega justamente por debajo de la rodilla. Se baja esa pierna y luego se hace lo mismo con la otra, tenerla levantada 5 minutos en un ángulo de 45 grados, ¿no?
y luego igual se hace punta, talón y se estira la media. Así se está todo el día hasta que uno regrese pues de estudiar, bueno, ahora no, pues no, o de trabajar, promedio 6, 7 de la tarde o de la noche, y se retiran las medias, se colocan sus medias normales o sin medias hasta el día siguiente, donde otra vez hacemos la misma rutina. Esa es la forma. Ustedes van a escuchar o ya han escuchado que mucha gente dice, yo no uso las medias para varices porque me aprietan, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque lamentablemente no se la ponen como debe ser. Cuando se hace la rutina que les he mencionado, pues, ¿por qué es así? Porque nosotros, al tener levantada la pierna 5 minutos, solamente va a ingresar la cantidad necesaria de sangre a la pierna, ¿no? La irrigación normal, y el llenado y el vaciado es rápido. Entonces, al colocarse la media y a reincorporarse, pues va a estar permanentemente así y no se va a edematizar la pierna. Esa es la razón. Gracias, doctor. ¿Y más o menos cuánto es el costo de las medias aquí? Las medias oscilan entre 100, 120, 140 soles. Depende de dónde se compren, ¿no? ¿Y cada cuánto se renovarían o se usan? ¿Perdón? No escuché. O sea, se renuevan esas medias, o sea, claro. Yo tengo 4 pares, ¿no? Que se van rotando, pues, ¿no? Para que no se malogre. ¿Cuánto tiempo dura más o menos? Promedio, si las rotan, puede durarles fácilmente 1 año. Si compran 3 o 4 pares, 1 año les dura fácilmente, sin ningún problema. Okay. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Más preguntas, por favor? ¿No hay más preguntas? Doctor, en el caso de un paciente con marcapasos, ¿Ya? ¿cuál sería el protocolo a seguir en el caso de que desarrollara una tromboflebitis? Es raro. Yo les digo sinceramente, nunca he visto que un paciente con marcapasos desarrolle una tromboflebitis. Nunca lo he visto, nunca lo he visto. Pero en el caso de que suceda, pues lamentablemente hay que cambiar el electrodo. En este caso, los electrodos, como están dentro en el ventrículo derecho, no podemos jalarlo, ¿no? Y rompemos el corazón. Entonces se jala un poco nada más y vemos pues con la fluoroscopía y se cortan, ¿no? Y se coloca en el otro lado, ¿no? Si normalmente colocamos el marcapaso en el lado derecho, pues hay que colocarlo por el lado izquierdo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo no he visto una trombosis secundaria a un electrodo de marcapaso. Ok, muchas gracias. Ya. ¿No hay más preguntas, jóvenes? No.